Siguiente invitado, además, no solo invitado, porque es parte de los espacios acá de la primera edición, el sociólogo de la Fundación Sol, Benjamín Sáez. Muy buen día. Buenos días, Diana, un gusto saludarles. Igualmente, bueno, y hoy día vamos a conversar en particular de el último estudio titulado Pensiones sin seguridad social. Estaba revisando acá, ¿no?, que es parte de una diversa línea de estudios que realizan como Fundación Sol, documentos de trabajo del área de seguridad social. Con esta interrogante, como parte del título de Francisca Barriga, de Marco Kremerman, ¿cómo se calcula el monto de las pensiones en Chile y en esta versión de junio 2024? Y claro, en la introducción de lo que va a ser el desarrollo de este estudio, se habla de escenarios de incertidumbre desde distintos puntos de vista cuando se habla de nuestro sistema previsional, pero en particular, por ejemplo, los procesos de determinación de montos de pensión para diversos casos simulados. Es parte del objetivo, además, de esta investigación, de dilucidar entonces los mecanismos generales de funcionamiento del sistema. Y ahí, en uno de los puntos, ¿cuáles son los principales factores que inciden en el monto de las pensiones en Chile? Es una de las preguntas y que se desarrolla en este reciente estudio. ¿Por dónde podemos comenzar? Claro, bueno, un primer elemento es lo que tú señalas, que a diferencia de lo que puede pasar en la mayoría de los países del mundo, porque es importante recalcar este punto, que son excepciones los países que han eliminado completamente lo que la OIT define como el pilar uno de los sistemas de pensiones, ¿no?, que es un sistema contributivo que tiene lógicas de reparto, ¿no?, de solidaridad interna. Por lo tanto, ese es un primer elemento, que este tipo de sistemas que no tienen un pilar de reparto activo y que se conocen como sistemas de contribución definida, pero que no tienen un beneficio definido, ¿no?, nos plantean justamente este problema, que no es claro, ¿no?, el monto que tenemos que acumular en nuestro saldo para poder tener un determinado monto de pensión. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas que incluso han contribuido de forma muy activa durante su vida, llegan al momento de pensionar y se dan cuenta que esos aportes lamentablemente no contribuyen a lograr una pensión suficiente. Y esa es una situación, digamos, que es parte de estos sistemas, que en realidad no es un sistema de seguridad social, sino que es justamente un sistema de incertidumbre individual, ¿no? Y para ir avanzando en esta idea de cómo se calcula la pensión, ¿no?, va a depender fundamentalmente de factores como el saldo que la persona logra acumular en su cuenta, lo cual depende de su trayectoria laboral, ¿no?, de sus salarios, además, ¿no? Depende también de si la persona, por ejemplo, es hombre o mujer, debido a que, en cierta forma, al no tener una lógica de reparto en el sistema, el monto de la pensión que cada persona logra, ¿no?, depende de su propia y exclusiva capacidad de ahorro, más vamos a ver un aporte estatal, dado que, a pesar de ser un sistema privado, hoy día un monto importante de las pensiones que se pagan proviene de fondos públicos. Entonces, en este contexto, ¿no?, uno de los elementos que va a determinar cuánto tiempo me va a durar ese saldo, que solo logré acumular de forma individual, es mi esperanza de vida. Y por eso, por ejemplo, las mujeres, ¿no?, se ven perjudicadas en este sentido debido a su mayor esperanza de vida, y a un concepto que se utiliza para calcular las pensiones, que tiene que ver con las tablas de mortalidad, ¿no? También va a depender, por ejemplo, de la composición del hogar, si la persona tiene hijos, ¿no?, si tiene algún cónyuge, ¿no?, va a depender, debido a que se tiene que calcular la sobrevida de este beneficio, va a depender de la modalidad de pensión, y algo que es muy importante, va a depender de la rentabilidad Así es. pasada y futura de los fondos de pensión, ¿no? Es decir, tanto para el cálculo de la pensión, su recálculo, donde se utilizan tasas de interés específicas, pero también para ver cómo se va a capitalizar este fondo, ¿no? Cuando se discutió la creación del sistema de cuentas individuales, uno de los énfasis que se hacía justamente era que depende fuertemente de la rentabilidad. Y lo que hemos observado es que esta rentabilidad, por un tema estructural que responde al funcionamiento de los mercados financieros internacionales, ha ido cayendo. Y eso significa que lamentablemente los resultados futuros del sistema serán incluso peores
que los que hemos observado el día de hoy. Entonces, quizás para una primera entrada podemos plantear eso, que Sí. este es un sistema de incertidumbre individual y que los montos de la pensión van a depender de factores como incluso la composición del hogar, ¿no? Este saldo que logramos conseguir, pero también factores que no tienen que ver con la persona, sino que son más bien estructurales, como las rentabilidades del sistema financiero. Ujú. Bueno, yo voy siguiendo acá, además, el documento, el estudio, ya que nos comenta Benjamín Sáez, que está disponible en la página de Fundación Sol. Y cuando hablamos de estos principales factores que inciden en el monto, claro, aparece el saldo en la cuenta de esta capitalización individual que nos detallabas en la respuesta anterior. Y luego, por ejemplo, no se cita las modalidades de pensión, cómo se definen, y que son 4, y por otra parte se cita el capital necesario unitario como tercer elemento. ¿Qué podemos agregar de otros conceptos? Además, pensando en quienes nos escuchan y que a veces no necesariamente estamos en una completa, me incluyo, comprensión de cómo se organiza todo esto. Además, veo unas fórmulas ahí. Claro, bueno, pasa que existen múltiples formas de pensionarse en este sistema de AFP y compañías de seguro, ¿no? Las más populares, ahí aparecen mencionadas 4 formas, ¿no? Pero las más generales, podemos decir que la mayoría de la población accede, son los retiros programados y las rentas vitalicias, ¿no? En cada caso, tienen lógicas distintas la forma en que se realiza el pago de pensión. Bueno, para las personas el cambio más significativo, ¿no? Es que la pensión de retiro programado va disminuyendo en el tiempo, ¿no? Mientras que la de renta vitalicia se tiende a mantener, aunque en general tiende a tener montos menores al principio, ¿no? El retiro programado entrega montos un poco superiores al principio, pero luego va disminuyendo en el tiempo. Incluso hemos visto casos, por ejemplo, de personas que no teniendo dificultades económicas, por así decirlo, no pudiendo acceder a beneficios como del pilar solidario, llegaron al punto que se le extinguió su pensión y quedaron, digamos, sin pensión y sin poder acceder a los beneficios debido a la condición de su hogar, que no corresponde, digamos, a un hogar de los menores ingresos que pueden acceder a este tipo de pilares. Entonces, es ese elemento es muy central, ¿no? Que existen estas distintas formas de pensionarse, pero además esta idea del capital necesario unitario, que en realidad suena algo complejo, ¿no? Y que, bueno, tiene su complejidad debido a que es un cálculo que nos va a ayudar a traducir cómo nuestro saldo acumulado en la cuenta individual se va a traducir en una determinada pensión. No es para que las personas se puedan hacer una idea. En el documento van a poder ver la fórmula de cálculo, ¿no? Algunas de las lógicas, pero además esto, digamos, la superintendencia pone a disposición de las personas el software estadístico con el cual se calcula este capital necesario unitario, que es el número que nos va a permitir trasladar lo que significa este saldo a un monto de pensión que considera estos factores. Por lo tanto, el capital necesario unitario, en cierta forma, te permite decir, tú con un saldo de 30 millones, por ejemplo, si tienes potenciales personas herederas, por dar un caso, y tienes una esperanza de vida de X años, esos 30 millones se van a dividir de acuerdo a este capital necesario unitario, de tal forma que va a asignar un determinado monto de pensión cada mes, ¿no? Es como una manera, ¿no?, de distribuir este saldo en montos de pensión, para ponerlo en términos muy simples, ¿no? Y quizás lo que lo puede aclarar, en cierta forma nos ayuda a aclararlo, es este ejercicio que se hace en el estudio, que es lo que le invitamos a revisar, en el cual se simulan escenarios tipo, ¿no?, los más quizá generales, también algunos casos específicos, y se ve cómo se traduce esto. Si yo tengo 50 millones en mi cuenta de capitalización individual, ¿qué monto de pensión aproximado voy a obtener en términos autofinanciados? Es decir, ponemos a prueba la lógica de este sistema privado para poder pagar pensiones de forma efectiva. Y ahí es donde observamos qué es lo que pasa, sobre todo con las personas que están prontas a pensionarse. Es decir, hombres afiliados que están entre 60 y 65 años y mujeres que tienen entre 55 y 60 años. Y ahí un primer elemento que podemos observar es que la mayoría de las personas logra acumular saldos que lamentablemente no se van a traducir en un monto de pensión suficiente. Por ejemplo, en el caso de los hombres,
¿no? El 77,5% acumula menos de 50 millones en su cuenta. El 61,4% acumula menos de 30 millones en su cuenta de capitalización individual. Y en el caso de las mujeres, que se ven enfrentadas a muchas más lagunas, ¿no? Y que además tienden a tener una discriminación salarial solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Encontramos que prácticamente el 89% acumula menos de 50 millones y el 80% aproximadamente menos de 30 millones en su cuenta de capitalización individual. Ahora, ¿qué significa tener 30 o 50 millones en la cuenta de capitalización individual? Para un hombre, por ejemplo, que se pensiona a los 65 años y tiene un cónyuge o acuerdo de unión civil, ¿no? 3 años menor, un ahorro de 30 millones va a significar una primera pensión de retiro programado de cerca de 160.000 pesos y de renta vitalicia cercana a los 139.000 pesos. Y los 50 millones se van a traducir en una primera pensión de retiro programado de 266.000 pesos. Recordemos que este monto baja en el tiempo. Y una primera pensión de renta vitalicia que se mantiene, ¿no? De 231.000 pesos. Para las mujeres esto es aún más bajo, ¿no? Con un saldo de 30 millones, por todos los efectos que hemos comentado, asociados en parte al uso de tablas de esperanza de vida, ¿no? Más exigentes, podemos decir, para el caso de las mujeres, tenemos una primera pensión de retiro programado con 30 millones de 143.000 pesos aproximadamente y una renta vitalicia de 122.000 pesos. Con 50 millones, cerca de 239.000 la primera pensión de retiro programado y 203.000 pesos aproximadamente la renta vitalicia. Es decir, son pensiones que están muy por debajo incluso de lo que podemos ver como un estándar básico, como puede ser el salario mínimo. Para poder acercarse a una pensión aproximada al salario mínimo, autofinanciada, ¿no? Las mujeres tienen que acumular sobre 100 millones de pesos en su saldo de cuenta individual y en el caso de los hombres, superar los 80 millones. Es decir, un hombre de 65 años que logró acumular 100 millones, ¿no? Que es un monto importante, va a tener una primera pensión, sí. Claro, imagínate, va a tener una primera pensión de retiro programado de 532.000 pesos, es decir, apenas por sobre el monto del salario mínimo que vamos a tener no prontamente actualizado, y una renta vitalicia inferior a este monto, es decir, acumular 100 millones durante la vida activa para recibir una pensión autofinanciada inferior al salario mínimo. Esto nos indica que hay una lógica en este sistema de cuentas individuales que no está funcionando y tiene en ese sentido una falla estructural. Y es lo que nosotros, en cierta manera, evidenciamos con este estudio. Por un lado, los bajos saldos acumulados por la mayoría de la población pronta a pensionar, pero lo que es muy importante además, que estos montos de pensión se están logrando con una rentabilidad histórica del sistema de pensiones, que no es el caso de lo que se va a ver a futuro. Estamos hablando de un promedio de 6,9% de rentabilidad de los fondos, y en lo que va a la última década tenemos menos 0,93%, y en la década del 2010 tuvimos un 4,8%, ¿no? Muy lejos de lo que fue en los 80, donde teníamos rentabilidades sobre el 12%. Por lo tanto, es una situación bastante crítica, y esto es lo que refleja finalmente el resultado en términos de tasas de reemplazo. Es decir, las pensiones hoy día, más de la mitad de las personas pensionadas el último año logró autofinanciar una pensión de 91.000 pesos o menos, y esto tiene que ver justamente con bajos saldos, ¿no? Pero también con lagunas, pero también con bajas tasas de reemplazo. Es decir, incluso personas que hoy día cotizaron entre 40 y 45 años, que pueden tener una remuneración, ¿no? Un ingreso que supera el 1.600.000 pesos, al momento de recibir una pensión están recibiendo menos de 660.000 pesos, es decir, un 40% aproximadamente de lo que fue su ingreso. Y esa es la falla estructural justamente del sistema de pensiones, que compromete incluso a personas que podemos decir son de clase media, ¿no? Han aportado más de 35 años al sistema y sin embargo al momento de pensionar son pobres. Por lo tanto, acá hay un problema de fondo que va más allá, ¿no? de los casos individuales y que más bien señala una falla estructural. Sí, son cifras, bueno, bien concretas, bien dramáticas, con estos ejemplos, pero bueno, sabemos que personas padecen hoy esa realidad.
en nuestro entorno también conocemos a quienes están como jubilados, jubiladas, recibiendo estos montos precarios, y es parte entonces de este estudio que buscó comprender cómo se calculan las pensiones, entregar esta evidencia para demostrar que un sistema cuyo pilar contributivo depende exclusivamente de un esquema de cuentas individuales no es capaz de entregar pensiones suficientes para la gran mayoría de las personas jubiladas. Leo ahí comentarios finales, además, que se pueden encontrar en este estudio, claro, revelando que como no se entregan estas certezas, se han abierto los caminos de los subsidios del Estado, con una dependencia y un porcentaje del gasto público cada vez mayor. PGU, por ejemplo, hemos hablado también en este espacio que tenemos permanente con Fundación Sol y que está muy, muy cruzada. De hecho, es uno de los puntos de consenso de seguir ampliando la PGU en la actual discusión de la reforma previsional, siendo conscientes que hay un debate más de fondo, como es el sistema, que aún está pendiente. Agradecemos esta mañana nuevamente el contacto con Fundación Sol, hoy con Benjamín Sáez, sociólogo, a propósito de este reciente estudio, Pensiones sin Seguridad Social. ¿Cómo se calcula el monto de las pensiones en Chile en esta versión 2024? Y que hemos dicho está disponible en fundacionsol.cl. Benjamín, un abrazo, que tengas buen fin de semana. Un abrazo igualmente. Y despedimos también esta primera edición de Radio Análisis.